Bueno, hermanos, hoy vamos a dar inicio a una pequeña serie al cual Dios ministró mi corazón, el cual esta serie la he titulado La obra de Cristo. Vamos a hablar un poquito de la obra de Cristo. Y el tema de hoy, para aquellos que anotan de esta serie de la obra de Cristo, el tema de hoy es la cruz de Cristo. Vamos a ministrar y hablar sobre la cruz de Cristo, hermanos. Esta semana, como todos saben, esta semana empieza la tradición de la Semana Santa o Semana Mayor, como llaman algunos, en donde se presentan muchas películas de la obra, la muerte de Cristo, pero en donde la mayoría de las personas en el mundo, este es un tiempo de vacaciones, e inclusive para nosotros los creyentes también. Es un tiempo de vacaciones. Es por eso, hermanos, que vamos a enseñar un poco sobre la obra de Cristo en la cruz, la obra de Él, porque, hermanos, aunque sea un tiempo que la mayoría de personas sacan para vacacionar, lo cual pues no lo veo del todo mal tampoco, porque creo que todos lo hemos hecho. Pero sí es importante, hermanos, que entendamos lo que significa la cruz de Cristo para nosotros los creyentes, para nosotros los cristianos. Es interesante, hermanos, ver cómo la cruz para el mundo moderno, hermanos, es solamente un símbolo que muchos inclusive se lo tatúan en su cuerpo. Se puede ver muchas personas tatuadas con una cruz y creen que por tener una cruz tatuada pues están bien con Dios, o eso es señal de que están bien con Dios, cuando eso no es verdad. Otros utilizan la cruz como una alhaja para guindársela en una cadena o guindársela en un arete. Igual muchos creen que eso los hace estar bien delante de Dios. Sin embargo, hermanos, la cruz, aunque es un símbolo de esa forma para el mundo, para nosotros los creyentes, la cruz tiene que tener un significado especial por lo que ella representa para nosotros los cristianos. La historia nos cuenta, hermanos, nos dicen que al menos después del siglo II en adelante, los cristianos dibujaban, pintaban y tallaban la cruz como un símbolo gráfico de su fe en Cristo, ya que hubo un momento antes de este siglo donde los cristianos lo que dibujaban era un pececito. Yo no sé cuántos han visto eso, pero llegó un momento de la historia donde la cruz llegó a representar la fe cristiana. Y vuelvo a decirles, hoy se ha vuelto más como un símbolo que otra cosa, y muchos inclusive como un amuleto, por decirlo de esa forma, y ven la cruz como algo místico, donde inclusive yo no sé si usted ha visto películas donde para, por ejemplo, exorcizar a alguien, le presentan una cruz y el demonio grita, pero realmente la Biblia no enseña eso. O sea, el sentido de la cruz, hermanos, es entender la obra que Él hizo por nosotros los cristianos. En este caso, vamos a ver, hermanos, qué nos muestra la palabra en relación a la cruz, y el tema que voy a dar hoy de lo que es la cruz de Cristo, voy a enfocarlo en dos versículos bíblicos que lo vamos a dividir en dos partes, y está en 1 Corintios capítulo 1, versos del 17 al 18. 1 Corintios capítulo 1, versos del 17 al 18, el apóstol Pablo hablándole a los corintios. Y en este caso, pues, hablándonos a nosotros hoy en día. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 1, versos 17 y 18, dice así: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Wow.
Qué hermoso lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, pero en el verso 17, hermanos, vemos cómo dice Pablo que a él Dios no lo envió, Cristo no lo envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Pero nótese esto, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Esa palabra que no se haga vana significa, en el original en el griego es keno, y significa vaciar. Dice que figurativamente es denigrar, neutralizar, hacer vana, despojar o desvanecer. Pablo está diciendo de que una de las cosas que él le daba prioridad era a la cruz de Cristo. El evangelio, hermanos, tiene que llevar la cruz de Cristo. Un evangelio sin la cruz es un falso evangelio. Cada vez que alguien predica, hermanos, del evangelio, debe hablar de la cruz de Cristo, de la obra de Cristo hecha en la cruz del Calvario para poder salvarnos o para darnos salvación. Un evangelio sin la cruz, hermanos, es un evangelio a medias, en este caso. Lamentablemente, hoy en día, hay muchos púlpitos de iglesias que se ha dejado de predicar el mensaje de la cruz. En este caso, se ha hecho vana la cruz de Cristo por el falso mensaje de la superprosperidad. Hoy parece que el énfasis es el dinero en las iglesias y no la cruz de Cristo. O sea que se ha cambiado el mensaje sencillo de la palabra de Dios por filosofías humanas. Cuando ni el mismo apóstol Pablo, hermanos, llevó el mensaje, oigan esto, con sabiduría humana para mostrar a Cristo. Todos entendemos por la palabra que el apóstol Pablo era alguien prominente. Y el apóstol Pablo había sido estudiado a los pies de Gamaliel, o sea, el apóstol Pablo tenía doctrina, tenía sabiduría. Pero vamos a ver cómo dice Pablo de que él la sabiduría humana no la utilizaba para ganar a las personas para Cristo. Pablo lo que hacía era mostrar el mensaje sencillo de la palabra de Dios, de la cruz del evangelio, para que el hombre fuera salvo. Hoy en día la iglesia ha dejado el mensaje de la cruz. Hoy en día la iglesia se ha ido por otro lado y han tomado la iglesia o el púlpito para contar chistes. Han tomado el púlpito para hablar de ellos mismos. Han tomado el púlpito para vanagloriarse en ellos mismos, pero no para mostrar a Cristo, que sería el mensaje primordial en un altar, en un púlpito. Aquí no venimos a hablar de hombres, venimos a hablar y a mostrar a Cristo. Porque Cristo es el importante. Y vea cómo lo dice el apóstol Pablo. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2, versos 1 y 5. 1 Corintios capítulo 2, versos del 1 al 5, dice así el apóstol Pablo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, oigan esto, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, iglesia, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, Pablo era un hombre elocuente, Pablo era un hombre sabio, Pablo era un hombre que tenía facilidad de palabra. Pero Pablo está diciendo que cuando él llegó a los Corintios, hermanos, él llegó no con sabiduría humana, sino que él vino en debilidad, en temor, en temblor, para mostrar a Cristo, para que no se hiciera vana la cruz de Cristo, para que creyeran en Cristo y la sabiduría o la fe más bien de los hombres no estuviera fundada en la sabiduría de los hombres, sino en Dios. Hoy, lamentablemente, en nuestras iglesias hay personas que son más seguidores de hombres que seguidores de Cristo.
Parecen más seguidores de hombres por su elocuencia, por su sabiduría a la hora de pararse en un altar, pero a veces lo que menos hacen es hablar de Cristo. Cuando Cristo es el eje, el centro de lo que es la vida cristiana, la vida del creyente, es solamente en Cristo. Ve ahora cómo dice Pablo también ahí mismo en 1 Corintios 1:21. Dice 1 Corintios 1:21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, hermanos, oigan esto, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Hermanos, si hay algo que Dios va a usar para salvar, es la locura de la predicación. ¿Por qué la locura de la predicación? La locura de la cruz, de que en Cristo hay salvación para el hombre. Solo Él fue a dar su vida en la cruz del Calvario para que usted y yo y todo aquel que crea sea salvo. Dios salva a los creyentes por la predicación de la palabra. No por la sabiduría humana, no porque alguien sea estudiado o sea preparado humanamente hablando. No es por eso. Simplemente agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios puede usar a la persona más humilde y sencilla que hable de Cristo para poder salvar a otros. No necesariamente tiene que ser alguien preparado, hermanos, y de esto yo doy fe, porque yo he sido uno de estos, el cual Dios en su gracia y su misericordia me llamó para salvación. Y aún sin ser una persona estudiada o preparada, Dios me ha dado el privilegio, la oportunidad, hermanos, la honra de servirle a Él en este lugar, en un púlpito, en un altar, y me ha llevado a otros lugares a poder hablar de Cristo. Un hombre como yo, sin estudio de nada, sin preparación de nada, pero creyendo al poder del Evangelio, al poder de la cruz, a lo que Cristo puede hacer en la vida de un hombre. ¿Por qué? Porque la obra la hace Él, la obra la hace Dios. Y el mismo apóstol Pablo llegó a entender esto, algo que parece hoy la iglesia no está entendiendo. La obra de Cristo en la cruz del Calvario. Gálatas capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo a los Gálatas hablándoles también. Vea lo que él les dice. Gálatas capítulo 1. Está después de 2 de Corintios. Gálatas capítulo 3, versículo 1, dice el apóstol Pablo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos, oigan esto, hermanos, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Otra vez vemos el mensaje de la cruz. Pablo diciéndole a los Gálatas que estaban desviando su mirada de Cristo, de la cruz de Cristo. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó a ustedes? ¿Ya no le presentamos a Cristo y a este crucificado? Está diciendo el apóstol Pablo. Pablo mostraba la obra de Cristo para que el hombre creyera para salvación. Pablo podía parar tal vez y hablar de él mismo y hablar de sus viajes. Él podía pararse y hablar de cómo Dios lo usaba, como he oído hoy a muchos, que cuando se para en un altar es para hablar de sus viajes y hablar cómo Dios los usa, pero no el apóstol Pablo. El apóstol Pablo presentaba a Cristo y a este crucificado. El apóstol Pablo entendía que solamente a través de Cristo y a través de la cruz de Cristo el hombre podía ser salvo, no de otra forma. Si hay algo que la iglesia, hermanos, debe mostrar es a Cristo. Si hay algo lo cual la iglesia deberíamos de hablar es de Cristo, no de otra cosa. Es de la cruz del Evangelio, la cruz de Cristo que trae y da salvación al perdido, al hombre. Solamente Él nos puede salvar. Y ese era el mensaje del apóstol Pablo. Podemos decir sin vacilar que el apóstol Pablo creía en la centralidad de la cruz de Cristo, ya que
creación de los hombres, ya que la reacción, de los hombres ante el mensaje de la cruz, hermanos, determinaba y determina o sigue determinando hasta el día de hoy su destino eterno, aunque para muchos sea una locura. Solo en Jesús hay salvación. Y dependiendo, hermanos, la reacción de las personas al mensaje de la cruz, eso va a determinar su destino eterno, ya sea salvación eterna o condenación eterna. Las dos son eternas. Tanto la condenación como la salvación son eternas. Pero van a determinarse de acuerdo al escuchar el mensaje de la cruz de Cristo. Hermanos, pero a los que se salvan, dice Pablo, como leíamos en la segunda parte, en el versículo 18, Pablo hablando de la cruz, dice el apóstol Pablo, pero a los que se salvan, eso es poder de Dios, decía Pablo. Pablo veía la cruz como el poder de Dios. Como dije al principio, hermanos, la cruz para muchos hoy es un símbolo solamente. Para Pablo no era un símbolo solamente, para un creyente no debe ser un símbolo solamente para andarlo guindando en una cadena, en un arete o tatuado en el cuerpo como muchos lo hacen. El mensaje de la cruz es poder de Dios de verdad. La gran pregunta sería, ¿por qué el apóstol Pablo habla de la cruz como el poder de Dios? Hermanos, ese poder de Dios, vamos a ver algunas de las cosas que sucedieron en esa cruz. Para ver si podemos decir, como dice el apóstol Pablo, que el poder el evangelio de la cruz es poder de Dios. Vamos a ver algunas cosas que sucedieron en la cruz del Calvario, hermanos, aunque para muchos es solamente un símbolo. ¿Qué sucedió cuando Cristo murió en esa cruz? ¿Qué sucedió cuando Cristo murió en esa cruz? Y por eso el tema, la cruz de Cristo. Lo primero, hermanos, que la Biblia nos muestra es que en esa cruz Él nos dio vida a nosotros. Eso lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 1 y versículo 5. Efesios, ahí después de Gálatas, Efesios capítulo 2, versículos 1 y versículo 5. Efesios capítulo 2, versículo 1 y versículo 5. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra en Efesios 2:1, dice, y Él, hablando de Cristo, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice la palabra. Versículo 5, nuevamente vuelve a decirlo el apóstol Pablo, y dice, y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos, ¿cómo no poder llamar o decir que la cruz, hermanos, realmente es el poder de la cruz? Cuando la Biblia nos muestra que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos. La palabra muertos ahí es necros, que significa cadáver. Una persona antes de venir a Cristo, hermanos, aunque suene extraño, raro y feo, la Biblia le llama que es un cadáver. Por eso Jesús en un momento llegó y dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Una persona sin Cristo es un cadáver. La Biblia dice que Él nos dio vida. Esa palabra vida, en el original, en el griego, dice que es susopoieo, una palabra extraña. Y esa palabra dice reanimar conjuntamente con. Nos dio vida con Él. Hermanos, cuando Cristo muere en esa cruz, no solamente muere, sino que Él resucita, Él tiene vida. Y cuando Él resucitó, hermanos, también nos hizo resucitar con Él. Porque estábamos muertos y nos dio vida. Eso enseña la palabra.
Él da vida al creyente. Tal vez nosotros no entendíamos que estábamos muertos, pero la Biblia nos muestra de que Él nos dio vida porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y ahora Cristo nos da vida en esa cruz. Hermano, si usted le ha entregado su vida a Cristo, usted puede decir, de verdad, la cruz es poder de Dios porque ahí me dio vida cuando estaba muerto. Yo no sé cuántos entienden esa parte de estar muertos y que el Señor nos diera vida. Lo segundo, hermanos, del poder de la cruz, hermanos, es que no solamente nos dio vida, sino que también la palabra dice que Él nos redimió en esa cruz. La palabra redimir o redención, hermanos, significa rescatar a alguien de la esclavitud. Eso significa redención. Él nos redimió de la esclavitud. Voy a ponérselo en términos muy nuestros para que usted me entienda esta palabra redención. Esta palabra quiere decir, para en términos nuestros, es como cuando una persona la secuestran. Esa persona está secuestrada, y mientras que esté secuestrado, él no tiene libertad. Esta persona que está secuestrada, él no puede liberarse a sí mismo, él no puede soltarse a sí mismo, lo tienen secuestrado. Pero hay alguien que puede pagar el precio, en este caso pagar por su liberación. Yo no sé si han visto eso en las películas. Cuando tienen a alguien preso y piden una cantidad de dinero para poder soltar a esa persona para que quede libre. Bueno, nosotros, dice la Biblia, que estábamos presos por el pecado, no solamente muertos, sino también presos por el pecado, y alguien tenía que rescatarnos, alguien tenía que redimirnos, porque por nosotros mismos no podíamos hacerlo. La Biblia dice que Él nos redimió en este caso. Dice que a menudo, para explicarlo aquí, como viene acá, dice a menudo implica pagar un rescate, un precio que hace posible la redención. Nosotros fuimos redimidos del poder del pecado y la maldición de la ley a través de Jesús. Fuimos comprados, hermanos, por un precio que fue el sacrificio de Cristo para ser liberados. Él pagó el precio por nosotros, ahora Él nos compró, o ahora le pertenecemos a Él. Y eso lo dice 1 Corintios 6:20. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Él pagó el precio para liberarnos del pecado, de la muerte, para liberarnos de la ley que nos llevaba a condenación también. Dice la palabra en 1 Corintios 6:20, dice así: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, la palabra dice que hemos sido comprados. Él pagó el precio por nosotros. Fuimos redimidos, fuimos rescatados, pero ahora para vivir para Él, para servirle a Él. Esa fue la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahora, hermanos, no solamente nos dio vida, nos redimió, sino que también dice la palabra que Él nos perdonó todos los pecados. Él perdonó todos nuestros pecados. Si hay algo que el cristiano debe tener bien claro, hermanos, es el perdón de sus pecados. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz. Él nos perdonó de nuestros pecados, y era algo que se anunciaba desde el Antiguo Testamento de lo que Dios iba a hacer para perdonar nuestros pecados. Vea cómo lo dice Isaías 43:25. Isaías 43:25. Antiguo Testamento. Profetas mayores. Isaías capítulo 43, versículo 25, dice la palabra: yo
Oigan esto, está hablando Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Hermanos, es interesante porque aquí viene hablando, en el Antiguo Testamento viene hablando Jehová, viene hablando Dios, y Él dice, yo soy el que borro tus rebeliones. El que fue a la cruz es el Señor Jesucristo, que es Dios también. Aquí hay una evidencia de lo que es Jesucristo, nuestro Dios. Él es Dios y Él dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. El profeta Jeremías también habla de esto, Jeremías 33:8. Ahí después de Isaías sigue Jeremías 33:8. Jeremías 33:8. Dice la palabra, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré, oiga, ¿cuántos? Perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Hermanos, en la cruz Cristo perdonó todos nuestros pecados. No fueron algunos pecados, no, fueron todos los pecados. Los pecados que cometí, los que cometo y los que voy a cometer. La palabra dice que todos mis pecados fueron perdonados en la cruz. Es poder de Dios esa cruz para perdonar nuestros pecados. Ahora, hermano, eso no nos da licencia para pecar, pero sí entendemos por la palabra de que nuestros pecados fueron perdonados. Hermanos, si vea cómo lo dice ahora el apóstol Pablo a los colosenses en relación a eso que él dijo que él iba a hacer. En Colosenses 2:13 y 14. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Y entendamos, hermanos, lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo en relación a nuestros pecados. Dice ahí la palabra en Colosenses 2, 13 y 14, dice, y a vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándonos otra vez todos los pecados, y oigan esto, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¡Wow! Hermanos, la lista de nuestros pecados, lo que habíamos hecho, que nos llevaba a condenación, dice el apóstol Pablo, que fue clavada en esa cruz. Ahí fue clavada el acta de los decretos que nos era contraria, que nos llevaba a la condenación eterna. En esa cruz todos nuestros pecados fueron perdonados. Hay una película que es corta que se llama El Cruce. No sé si alguien se acuerda de esa película o la ha visto. Y si no, lo invito para que la busque en internet y pueda verla. Se llama El Cruce. Hermanos, si en esta película se muestra en un momento donde hay un muchacho y hay un rollo de hojas donde estaban todos sus pecados y son clavados al pie de la cruz. Y cuando Cristo muere empieza a derramar su sangre y aquellas hojas que estaban llenas de pecados empiezan a quedar completamente blancas. Todos los pecados que habían en Él fueron perdonados. Aunque es una película, hermanos, en el mundo espiritual, cuando una persona viene a Cristo de verdad, hermano, algo así sucede en el mundo espiritual, donde el acta de los decretos que dice el apóstol Pablo, que nos era contraria, dice que fue clavada en la cruz para quitar el pecado, para darnos salvación.
Ese es el poder de la cruz. Esa es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por lo cual no podemos ver la cruz como la ve el resto del mundo. Nosotros los cristianos, los creyentes. Ahora, hermanos, en relación al perdón de nuestros pecados, debemos de ser claros, pero por nuestra naturaleza pecadora, seguimos pecando. El Señor nos ha perdonado todos los pecados, pero por nuestra naturaleza pecadora, seguimos pecando. Seguimos pecando. De ahí, hermanos, que la Biblia nos manda a confesar nuestros pecados delante de Cristo para seguir recibiendo ese perdón de nuestros pecados. Y eso lo dice Primera de Juan 1, del 8 al 10. Yo creo que el apóstol Juan es bien claro en relación a esto que acabo de decirles. Porque todavía, aunque el Señor nos perdonó todos los pecados que cometimos, que cometa y los que vaya a tener, seguimos siendo pecadores. Dice Primera de Juan, casi al final de la Biblia, antes de Apocalipsis. Primera de Juan capítulo 1, versos 8 al 10 dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, reconocemos que fallamos y pecamos delante de Dios, por lo cual debemos de confesar nuestros pecados, entendiendo que su gracia y su misericordia nos perdona de todos nuestros pecados, nos limpia de toda maldad. Porque, hermanos, ¿para qué confesamos nuestros pecados? Hermanos, nosotros no confesamos los pecados como lo hacemos o lo hacíamos en la iglesia tradicional solamente porque hay que ir y hay que hacerlo. Y a un hombre, no, nosotros lo confesamos porque nos duele el pecado, porque no queremos seguir pecando. Nosotros vamos a Cristo, hermanos, a reconocer nuestro pecado para decirle: Señor, límpiame de esta maldad, límpiame de esto que sé que es pecaminoso. Yo no confieso mi pecado, hermano, solamente por decirle: sí, Señor, yo soy un mentiroso. Yo soy un mentiroso, Señor, es que yo soy un ladrón. Señor, es que a mí me gusta la cerveza, me gusta el guaro, Señor. No solamente por decírselo, no, es que cuando yo voy a confesar mi pecado, yo voy en arrepentimiento a decirle: Señor, yo no quiero esto en mi vida. Yo sé que esto que estoy haciendo te desagrada. Dios, ayúdame. Eso es confesar nuestros pecados. Y dice su palabra que Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No es solamente para decirle a alguien: mira, es que yo hago esto. Y como antes, ¿verdad? Vaya, rece ahí, no sé qué, y ya. Qué fácil. Pero también he entendido por la misma palabra, por el Evangelio, que solo aquellos que el Señor ha rescatado de verdad entienden lo que significa confesar sus pecados, porque hay arrepentimiento en sus corazones. Porque si no hay arrepentimiento por el pecado, hermanos, ¿qué voy a confesar? Debe haber arrepentimiento en nuestro corazón. Hermanos, el apóstol Pablo habla del poder de la cruz, de que es poder de Dios. No solamente en este caso porque nos dio vida, nos redimió, nos perdonó, sino que también dice que nos justificó también. Él nos justificó. ¿Qué significa la justificación? Dice que es la absolución. Ahora, ¿qué es la absolución? Es cuando alguien es declarado justo o inocente. Nosotros éramos culpables, merecíamos la condenación eterna. Pero ahora somos declarados justos. Él nos justificó en la cruz. Dice, el significado es el establecimiento de una persona como justa por absolución de culpa. Vea cómo lo dice en Hechos capítulo 13, versos 38 y 39.
Hechos capítulo 13. Después del Evangelio de San Juan, ahí sigue Hechos, antes de Romanos. Hechos capítulo 13, del 38 al 39. Dice aquí la palabra en Hechos 13, del 38 al 39, dice: sabed pues esto, oigan, iglesia, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, por medio de Cristo, se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés, oigan esto, que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Hermanos, en la ley de Moisés estaban todas las leyes y los 10 mandamientos. Si alguien quería ser salvo, hermanos, en el Antiguo Testamento tenía que cumplir toda la ley de Dios. La pregunta es, ¿alguien puede cumplir toda la ley de Dios? Hermanos, no podemos cumplir tan siquiera el mandamiento de no mentirás, ¿verdad? Porque todos hemos mentido, somos mentirosos. Y como hemos mentido, según la ley, eso me llevaba a condenación. Pero en la cruz del Calvario, como lo hemos visto, Él me dio vida, Él me redimió. Mis pecados Él los llevó, ahí fueron perdonados. Entonces ahora soy declarado justo. Soy declarado justo delante de Dios, hermanos, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él nos justificó. Él nos ha justificado. Vea lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Ahí después de Hechos sigue Romanos capítulo 5. Versículo 1 dice la palabra: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Justificados por quién? Por medio de Cristo. Fuimos justificados, tenemos paz con Dios. Fui declarado absuelto. Fuimos justificados. Hermanos, no podemos ver la cruz como la ve el resto del mundo. No podemos ver la cruz como la ve muchas personas, como un símbolo nada más para tenerlo ahí, hermanos. No podemos verlo de esa manera. Es que realmente la cruz es poder de Dios. Para nosotros los cristianos. Es poder de Dios para aquellos que Dios ha redimido. Es poder de Dios para aquellos que Él ha salvado. Es poder de Dios la cruz. No es solamente un símbolo, como es para muchos hoy. La palabra justificados en el griego es dikaio, y esa palabra significa mostrar o considerar como justo o inocente. Hermanos, mostrar o considerar como alguien que es justo y es inocente. De ahí lo que escribe el apóstol Pablo en Romanos 8.1, hermanos. Y cuando usted encuentre Romanos 8.1, yo quiero que usted diga: gloria a Dios por esto. Romanos capítulo 8, versículo 1, hermanos. Si usted lo ha encontrado, diga: gloria a Dios por esta palabra. ¿Lo tenemos, iglesia? Romanos capítulo 8, versículo 1 dice la palabra: ahora pues, iglesia, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora no hay condenación, hemos sido declarados justos delante de Él. Este es el poder del Evangelio, es el poder de la cruz. Ya no hay condenación. ¿Cómo me van a condenar si ya fui declarado absuelto, fui declarado justo delante de Dios? ¿Cuánta razón tenía Pablo para querer mostrar la cruz de Cristo?
¿Cuánta razón tenía Pablo para entender que eso no es por sabiduría humana, no es de hombres, es la obra de Él en la cruz del Calvario? Y una vez, hermanos, que Él nos justificó, dice la palabra que ahora Él nos santificó también en esa cruz. Al ser declarado justo, ahora también soy declarado santo. No necesitamos morirnos, hermanos, para ser declarados santos. La iglesia tradicional tiene que esperar años para declarar a alguien santo que esté muerto. La Biblia no nos muestra eso. La Biblia nos muestra que santo es aquel, hermanos, que le ha entregado su vida a Cristo y Dios lo declara santo ahora. Somos los santos de Dios. Podríamos decirlo, los santos hijos de Dios. Hermanos, Dios nos ve así como los estoy viendo a ustedes ahorita, todos santitos. Así nos ve el Señor. Todos santitos, aunque no lo seamos, porque no lo son. Yo soy declarado santo por la obra de Él en la cruz del Calvario, no por mis propios méritos. No sé si me entienden eso. Lo que estamos viendo es el poder de la cruz, de lo que dice Pablo. Porque es poder de Dios esa cruz, porque es la obra de esa cruz en nosotros. Nos santificó. Esta palabra santificar significa separar o apartar. Significa poner aparte para un uso sagrado. Eso es algo santo. Dios nos apartó del pecado. Dios nos apartó del mundo. Dios nos apartó para Él ahora, para algo sagrado, para vivir para su gloria, para servirle a Él, porque ahora le pertenecemos a Él. Dios nos apartó, nos declaró santos delante de Él. Y cuando Él nos aparta, hermanos, ya no podemos vivir como vive el mundo. Y eso es lo que dice 1 Corintios 6, del 9 al 11. 1 Corintios capítulo 6, versículos del 9 al 11. Pablo viene hablando de una serie de pecados, pero él termina diciendo, esto erais, pero ahora ya no. Dios nos apartó. 1 Corintios 6, del 9 al 11. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice 1 Corintios 6, del 9 al 11, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Nótese la palabra en tiempo pasado. Esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya habéis sido santificados. ¿Cuándo fuimos santificados? Ya habéis sido santificados. Ya somos declarados santos. Hermanos, por eso cuando usted lee la palabra y ve las cartas de Pablo, él escribe a los santos en las cartas. Y hermanos, él no le estaba escribiendo a muertos, les estaba escribiendo a vivos. Y él los llama santos cuando él les escribe. Es más, hermanos, la santidad debemos de entenderla del punto de vista de Dios para entender de que ahora nosotros como cristianos, como creyentes, debemos de santificarnos para Dios, hermanos, porque cuando hablamos de santificación, de que Dios nos santificó, hermanos, hay dos posiciones que usted debe entender como iglesia.
Número 1, la santidad posicional. ¿Cuál es la santidad posicional? Es esa santidad donde Cristo me declara santo. Esa se llama santidad posicional, o sea, Cristo me llama santo. Yo soy santo. Soy santo no por mis méritos, sino por el poder de la cruz. Por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, ahora Él me declara santo. Entonces soy San Alberto para ustedes. Somos declarados santos. Eso enseña la palabra. Ahora, cuando hablamos de santidad hay otra que se llama santidad progresiva. La santidad progresiva es la que le corresponde ahora vivir a todo creyente. Yo soy declarado santo por los méritos de Cristo, pero sigo pecando. Pero ahora me corresponde a mí santificarme. Eso se llama santidad progresiva. Esa santidad progresiva es la que cada vez más yo quiero santificarme para Dios y voy renunciando a mi pecado, voy renunciando a aquello que le desagrada a Dios para parecerme cada vez más a Cristo, porque la Biblia dice que hemos de crecer a la estatura de Cristo. Eso se llama santidad progresiva y es donde el creyente empieza a santificarse para Dios. Y vea cómo lo dice el apóstol Pablo. Yo quiero que veamos las dos posiciones en esto que escribe el apóstol Pablo. 1 Corintios 1, 2. 1 Corintios 1, 2. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra en Primera de Corintios 1, 2, hablándole Pablo a los corintios, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. Note que le está hablando a una iglesia, a personas. A los santificados en Cristo Jesús. Santificados, santidad posicional. Ustedes son declarados santos. A los santificados en Cristo Jesús. Ahora, llamados a ser santos, santidad progresiva, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Ven las dos santidades ahí? Santidad posicional, santidad progresiva. Hermanos, si quiero aclarar esto, sin santidad posicional no puede haber santidad progresiva. Porque la santidad posicional es el poder de la cruz, es el poder de lo que Dios hace en la vida del creyente. Si Dios no me declara justo, yo no puedo santificarme. Se lo voy a explicar de esta manera. Hermano, para usted bañarse todos los días, o si usted quiere bañarse todos los días, la pregunta es, ¿usted se baña todos los días porque es limpio o para ser limpio? ¿Por qué se baña usted todos los días? La mayoría de veces que hago esta pregunta, la mayoría me dice, para estar limpio. Pero esa no es la respuesta correcta. Hermano, usted se baña todos los días no para ser limpio, sino porque es limpio. Porque si usted no es limpio y es un cochino, usted no se va a bañar todos los días. Yo no me santifico para ser santo. Yo me santifico porque soy santo. ¿Entendemos eso? Una persona se santifica para Dios allá afuera, aún rodeada de pecado, va a buscar santificarse para Dios, aunque no esté el pastor, aunque no esté el líder, aunque crea que nadie le está viendo. Él va a buscar o ella va a buscar santificarse porque entiende que es santo, porque Dios le ha hecho santo. Si Dios no le ha hecho santo, si no tiene esa cualidad o esa condición que Dios nos da, nunca podrá santificarse.
De ahí hay personas que son una cosa en la iglesia y otra fuera de la iglesia. Porque antes dije, hermanos, yo los veo a todos con cara de santitos, pero no todos tienen cara de santito de verdad. O son santitos de verdad. Solo aquellos que el Señor ha declarado santos son aquellos que se van a santificar para Él allá afuera. Hermanos, no sé cuántos hemos entendido el poder de la cruz de Cristo. Porque con eso termino, hermanos. Por tanto, yo quiero que usted me escuche esto. Por lo tanto, iglesia, es mi deseo como pastor que a partir de hoy empiece a ver la cruz de Cristo como lo que realmente representa para nosotros los creyentes. Poder de Dios. Poder de Dios. Eso es la cruz para los cristianos. Debe ser poder de Dios. Y vuelvo a leerles lo que empezamos para dar esta enseñanza. Y dice el apóstol Pablo: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan, iglesia, esto es a nosotros, es poder de Dios. Eso dice el apóstol Pablo. La cruz es poder de Dios. En ella Dios nos dio vida, nos justificó, nos santificó, nos redimió. Esa es la obra de la cruz. La obra de Él hecha por nosotros o para nosotros. Si no has visto la cruz de esa forma, yo te invito a que veas la cruz y veas a Cristo ahí muriendo por ti, dando su vida por ti, para que tú seas salvo. Y ven a Cristo hoy. Ven a Cristo hoy. Vuélvete a Él de tu corazón. Arrepiéntete de tu pecado y vuélvete a Él. El poder de la cruz, el evangelio tiene poder para salvarte. Si tú vienes en arrepentimiento y fe, va a suceder eso en la cruz. Él te va a dar vida, Él te va a redimir, Él te va a perdonar tus pecados, Él te va a justificar, Él te va a llamar santo. Él lo va a hacer. Pero debes de venir a Él. Debes de venir a Él en arrepentimiento y fe y creer en Cristo. Él te puede dar salvación. No es por sabiduría humana, no es por palabra mía, es por el poder de la palabra del evangelio. Yo te invito, mi amado, a que vengas a la cruz. Ven a la cruz de Cristo hoy. Ven a Él y Él te dará salvación y vida eterna. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra, Señor. Y como hemos visto, Señor, como dice el apóstol Pablo, la cruz es poder de Dios, Señor. Para el mundo es locura y el mundo no lo puede entender, aunque todos los años se celebre la Semana Santa, Señor, para ellos es locura. Pero no para tus hijos, no para aquellos que hemos sido redimidos por ti, Señor. Esa cruz tiene algo especial y es poder de Dios para nosotros. En ella, en esa cruz, Señor, nuestros pecados fueron perdonados. Ahí fui redimido, Señor. Ahí fui justificado, ahí fui santificado en esa cruz. Por lo cual, Señor, te pido, ayúdame. Ayúdame a ver la cruz como debo verla.
viéndote a ti, Señor, resucitando de esa cruz por cada uno de nosotros, Rey. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en esta mañana por esa obra tuya, Señor, hecha en esa cruz, por tu pueblo y por tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén y amén. En cuanto le damos un aplauso al Rey, iglesia.